Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos los miembros sirven para lo mismo, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Con esta cita, los versículos 4 y 5 del capítulo 12 del libro a los Romanos de la Biblia, vamos a dar inicio a este culto virtual dominical de este 3 de julio de 2022. Quiero dar la bienvenida a usted, amiga, amigo, hermana, hermano de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, a este culto virtual dominical. Pero también saludamos, abrazamos a quienes se conectan desde cualquier parte del mundo, amigos, amigas, fraternos que desean ser edificados con la palabra de Dios, con la enseñanza, la alabanza en este tiempo de oración, de predicación. Y obviamente esperamos que todo su hogar, toda su familia sean bendecidos con esta nueva jornada. Bueno, también queremos reiterar que es el primer domingo de este séptimo mes de 2022, en el cual pues queremos comenzar una nueva serie. Iglesia como Dios manda, los hechos del Espíritu Santo hoy. Iglesia como Dios manda, los hechos del Espíritu Santo hoy. La exposición de la palabra estará a cargo de nuestro pastor Yesiel Carvajal. Pero antes tenemos, como ya es habitual, el segmento dedicado a los niños, niñas de nuestras casas. Así que para ellos viene este segmento y enseguida estaremos con un tiempo de alabanza y la exposición de la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga una vez más. Hola, hola chicos y mis chicas, qué lindo tenerles hoy nuevamente en esta serie con V de valores, con V de valioso. Vamos a aprender un nuevo valor el día de hoy. Bienvenidos. Recordemos que los valores nos hacen también más valiosos frente a los ojos de Dios, y el primero es la sabiduría. Luego viene la obediencia. Y también tenemos a la atención. En la Biblia vamos a tener el día de hoy, en Hebreos, en el Nuevo Testamento, nuestro versículo, y en Éxodo, en el Antiguo Testamento, nuestra historia. Nuestro versículo dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Eso está en Hebreos 11:1. ¡Qué increíble! Eso es lo que es tener fe. ¿La tenemos? En palabras cortas, tener fe es estar seguros de algo. En este caso, es estar seguros que Dios está a nuestro lado. Para eso, vamos a recordar un poquito la historia de la anterior semana, en la que Moisés va donde el faraón y pide que liberen a su pueblo de Egipto. Y al final lo consigue, ¿se acuerdan? Y finalmente el pueblo de Israel es liberado de Egipto. ¿Pero qué pasa después? Hoy vamos a seguir con nuestra historia. Pongamos atención. El faraón estaba muy enfadado con el pueblo israelita. Se enteró en dónde estaban ubicados y pensaba que ellos estaban perdidos en el desierto. Tanto él como sus funcionarios habían cambiado de parecer en dejarlos libres. Y dijeron: ¿cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran sus trabajos? ¿Y ahora quiénes van a construir los edificios y a fabricar los ladrillos? En ese momento, el faraón ordenó que le prepararan su carruaje y un ejército para ir tras los israelitas. El faraón y todo su ejército, caballos, carros, jinetes y tropas egipcias salieron tras los israelitas. ¡El faraón los persigue! ¿Qué? Todos ellos estaban ahí sin poder moverse a ningún lado que no fuera en el mar. ¡Estamos atrapados!, gritaban. Le gritaban a Moisés: ¿qué nos has hecho? ¿Nos sacaste de Egipto para que nos mataran en el desierto?
Mejor nos hubiéramos quedado allá como esclavos. Así al menos estaríamos vivos. No tengan miedo, les respondió Moisés. No estamos atrapados. Dios luchará por nosotros. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Lo único que tienen que hacer es quedarse tranquilos. Confíen en Dios. Entonces, la columna que los guiaba se puso frente al ejército egipcio para impedir que avancen. Dios le dijo a Moisés qué hacer. Moisés levantó la vara. Un fuerte viento de Dios sopló sobre las aguas y de pronto el mar Rojo se dividió en dos. Se formó un camino entre las dos paredes de agua. La gente y todas sus ovejas y ganado caminaron entre las olas. Apenas podían creer lo que estaba pasando. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Dios mío. Si ellos pueden cruzar por tierra seca en el medio del mar, nosotros también, dijo el faraón. Y el ejército egipcio se lanzaron por la ruta. Estaban a mitad de camino entre las dos orillas, cuando Dios le dijo a Moisés: levanta tu vara nuevamente. Moisés levantó la vara sobre el mar y el agua volvió a su estado normal. Los carruajes, los caballos y el ejército egipcio fueron arrastrados por las aguas. Los israelitas, al notar que estaban a salvo, celebraron y le agradecieron a Dios diciendo: ¡Sí! ¡Dios será nuestro guía! Todos creyeron en Dios y en su siervo Moisés. ¡Qué increíble historia! ¿No es cierto, chicos? ¿Ustedes están seguros que eso pasó? ¿Tienen fe en eso? ¿Y creen ustedes, chicos, que hoy podemos tener ese tipo de milagros? Podemos también nosotros tener fe, pero ¿de qué forma? La primera sería reconocer y agradecer las cosas que Dios nos da a nosotros, como las flores, o como nuestra familia, o nuestras mascotas. También tenemos fe cuando nosotros estamos leyendo la Biblia y preocupándonos de aprender más de Dios. Cuando le alabamos y cantamos a Él, o también cuando lo pensamos y vemos qué puede ser mejor para nosotros, y por supuesto cuando oramos. Finalmente, cuando compartimos de Dios con nuestros amigos. Aquí nosotros tenemos nuestra hoja de trabajo. Que la disfruten y que tengan una linda semana. Adiós. Rescatar al hombre de pecado, es el evangelio de Dios. Para proclamar al hombre libertad, nueva vida que no puede más. Para los que le oran nació Jesús, es el evangelio de Dios. Ría a Dios, sea la gloria, ría a Dios, sea la gloria, ría a Dios, sea la gloria, es el evangelio de Dios. Ría a Dios.
es el Evangelio de Dios. Para redimir a su pueblo de toda lengua, tribu y nación, derramó su sangre por su amor, es el Evangelio de Dios. Él resucitó, la muerte venció, cual ladrón en la noche vendrá, y para siempre con su esposa reinará, es el Evangelio de Dios. Di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Dios les bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca y de otras iglesias hermanas que nos siguen a través de esta red social. Bienvenidos, amigas y amigos, interesadas en escuchar, aprender algo de la palabra de Dios. Este es un espacio para ustedes también. Empiezo con una pregunta esta mañana. ¿Será que todas las iglesias son como Dios manda? ¿Será que todas las iglesias son como Dios manda? Entrar en estos campos de análisis eclesiales, hermanos, es intrincado y un poco osado, sin duda alguna. Sin embargo, eso no debe quitarnos la capacidad de ser críticos y sobre todo autocríticos en nuestra tarea pastoral y congregacional. Nunca, por favor, pensar que en este mensaje voy a descalificar o enjuiciar a ninguna iglesia, hermanos y hermanas. Nunca pensar que este mensaje conlleva la presuposición de que la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca es la iglesia perfecta. Es ya la iglesia que Dios manda. No, por favor. Creo que como iglesia local nos corresponde de manera humilde, sabia, silenciosa, hacer una lectura crítica a la luz de la palabra de Dios, para desde ahí seguir construyéndonos como una comunidad del reino de Dios. Ahora, es indiscutible que la iglesia como cuerpo de Cristo vive momentos complejos. El azote de la pandemia nos ha confrontado también con ese modelo prepandémico de ser iglesia caracterizada por reunir dinero para grandes construcciones, aunque dentro de la misma iglesia haya gente con hambre y sin trabajo. Con ese modelo centrado en la búsqueda de tener buenos cultos, aunque el impacto en el territorio donde está la iglesia, el templo físico, es mínimo y hasta insignificante. Con ese modelo de ser iglesia basado en los números de asistentes, de parqueaderos, de cosas que en el fondo el Evangelio no pide ni demanda. Es indiscutible, amigos, amigas, hermanos, hermanas, que el mercado se ha metido campeante en la iglesia, al igual que estéticas de toda índole, justificadas en que buscan la gloria de Dios y en que las cosas que se hacen para Dios deben ser de calidad. La calidad en el servicio de atención al cliente empacan muchas de las estrategias de las iglesias, las mismas que no tienen la capacidad crítica, la honestidad delante de Dios, de verlas, cuestionarlas y hacer una ruptura de las mismas. Este mes, el mes de julio del año 2022, primer domingo, este día,
Meditaremos a fondo en los principios de los 5 primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde recuperaremos verdades eternas sobre el ser y el hacer de la Iglesia. En el libro de los Hechos, hermanos y hermanas, existen varias evidentes transiciones. Jesús se irá, vendrá el Santo Espíritu. Los discípulos deberán continuar la obra sin la presencia física de Jesús. Ahora les corresponde a ellos asumir el reto de extender el reino de Dios. Ya no será Jesús quien haga las señales y milagros, ahora serán ellos los que deben hacerlo. Claro, en el poder que ahora estará en ellos, el poder del Santo Espíritu de Dios, el otro consolador que vendría para la Iglesia. Hermanos y hermanas, las lecciones presenciales pasaron ahora. Son ellos, los discípulos, que deberán liderar el seguimiento del camino del reino iniciado por Jesús. Ahora ellos deben lanzarse al campo de la misión, ya sin la presencia física de su formador, su mentor, su líder, Jesús de Nazaret. El libro de los Hechos nos habla de la Iglesia que continúa la vida de Cristo. Les invito a abrir la Biblia al libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del verso 1 al 11, y lo vamos a leer pausada y detenidamente, y a lo largo de estos minutos vamos a hacer una exploración profunda de este texto. Hechos capítulo 1, verso del 1 al 11, dice así la santa palabra de Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Palabra del Señor. En este segundo volumen de su obra, Lucas da continuidad, unidad a la misión de Jesús respecto a la misión de los apóstoles y la de la iglesia primitiva tras su ascensión. La ascensión de Cristo. Los 2 primeros capítulos de Hechos relatan los preparativos y nacimiento de la iglesia. Algo absolutamente, escucha hermano y hermana, revelador e interesante es que Hechos empieza en Jerusalén, pero ya no en el templo. Ahora es en el monte de los olivos, y un cenáculo.
espacios no adscritos a la institución religiosa judía. ¡Qué interesante! Sí, esto es revelador. Hay un paso al costado del templo de los judíos. Esto empieza en Jerusalén, pero ya no allí, sino en el Monte de los Olivos. Evidentemente, esto habla de una transición total. Hay un giro. Se viene la iglesia como agente del reino de Dios. El nacimiento de la iglesia y la venida del Espíritu Santo son cumplimientos de las promesas de Jesús y del Antiguo Testamento. En Hechos, a través de la iglesia, comienza a expandirse la misión universal entregada a Abraham, allá en Génesis 12, e iniciada con Jesús. Ahora es el turno de los apóstoles. Hermanos y hermanas, mucho podríamos decir de este profundo texto de transición, pero me llama poderosamente la atención lo que dice el versículo 3, por el tiempo. Versículo 3, Hechos 1:3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Oiga, por 40 días el Cristo resucitado pasó hablando con sus discípulos acerca del reino de Dios. Versículo 3 de Hechos 1. Sí, esto es absolutamente revelador. Recuerde que cuando Jesús empezó su ministerio, empezó a predicar el evangelio del reino de Dios. Ahora resucitado y por 40 días antes de su ascensión a los cielos, estuvo hablando a sus discípulos del reino de Dios. Por favor. Es decir, que esto del reino de Dios no termina con la muerte y la resurrección de Cristo, se potencia en el Cristo resucitado, quien estuvo hablando y enseñando hasta el fin de su ministerio en la tierra acerca del reino. Esto es de suma importancia, hermanos amados, de suma importancia, ya que acá vemos que una iglesia como Dios manda, es una iglesia que seguirá hasta el fin de los tiempos, hablando y enseñando sobre el evangelio del reino de Dios. Ay, ay, ay. Muchas modas, muchas pasiones en las iglesias. Como esa que llegó para quedarse, ¿no? Pasión por el igle crecimiento. Pero reino de Dios casi nada. Quizá porque no se lo entiende. Jactancioso aquel que crea que lo entiende a cabalidad. Pero a veces por no entenderlo se lo deja de lado y se agarran estas modas de momento. O quizá porque no es un tema que vende. Quizá, como decía ese viejo bolero, ¿no? Pero acá, en Hechos 1:3, vemos la pasión del Cristo resucitado por el reino, pues sus últimos 40 días en la tierra pasó hablando del reino de Dios antes de ascender. Algunos hermanitos, hermanitas, incluso pastores piensan que uno está chiflado con esto del reino de Dios. Bueno, prefiero tener la chifladura que tuvo Jesús de Nazaret, que cuando empezó a predicar el evangelio del reino. Resucita venciendo a la muerte y por 40 días, Hechos 1:3, pasa enseñando y hablando del reino de Dios. Miren el versículo 6. Miren el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ay, hermanos, qué tremendo. Es una pregunta que los discípulos, maravillados ante el Cristo resucitado, hacen y plantean en torno al reino. Y Jesús les dice: oigan, no os corresponde a vosotros saber cuánto van a durar unas cosas o cuándo van a suceder otras, les contestó. Eso les dijo Jesús. Estas son cosas que el Padre mantiene bajo su control. Pero ¿saben qué? Independientemente de eso,
Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder para ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último recóndito lugar de la tierra. Sí. El corazón del mensaje de nuestro Señor Jesucristo fue el reino de Dios. Pero el problema era que los que lo oían se lo figuraban a su manera. Eso pasa hasta el día de hoy. Los judíos, hermanos y hermanas, estaban convencidos de que eran el pueblo escogido de Dios y creían que eso pues les daba ciertos favores y favoritismos y pensaban que estaban destinados a un honor y a un privilegio especiales para dominar el mundo. Oiga, todo el curso de su historia demostraba que humanamente hablando no podía ser así. Palestina era un país chiquito de menos de 200 kilómetros de largo por 65 de ancho. Tuvo sus años de independencia, pero luego estuvo dominado por babilonios, persas, griegos, romanos. Así es que los judíos empezaron a esperar el día en que Dios intervendría en la historia humana y haría con su poder lo que ellos no podrían hacer jamás. Y veían en Jesús, en muchos momentos, quien instauraría ese reino político, todopoderoso militarmente hablando, para dominar a los demás. Esperaban el día en que por intervención divina la soberanía que soñaban sería suya. Concebían el reino de Dios en términos de este mundo y no como la política y el gobierno de Cristo. ¿Cómo lo concebía Jesús? ¿Cómo concebía Jesús esto del reino de Dios? Aquí vamos a hacer una explicación que pido su atención. Voy a esforzarme por ser claro en explicarlo. Fijémonos en la oración del Padre Nuestro, ¿no? Ahí parece que hay dos peticiones yuxtapuestas. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora bien, atención. Es característico de la poesía hebrea, como se puede ver en los Salmos, el decir lo mismo de dos maneras paralelas, la segunda de las cuales amplía o explica la primera. Eso es lo que sucede con estas dos peticiones. La segunda es una definición de la primera. Sí, y por tanto vemos que Jesús entendía el reino de Dios como la sociedad en la tierra, en que la voluntad de Dios se hace perfectamente como en el cielo. Precisamente, por eso sería un reino basado en el amor y no en el poder, en la justicia y no en la inequidad, en la fraternidad auténtica nacida del renacimiento y no el racismo, el bien común y no construcciones clasistas. Para lograrlo, los humanos necesitarían el renacimiento en Cristo Jesús y el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Ya antes Lucas había hablado 2 veces de esperar la venida del Espíritu Santo. Y hermanos, por 40 días Jesús clarificó a sus discípulos muchos misterios del reino de Dios. Es decir, la resurrección va de la mano con el reino de Dios. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos y hermanas, la energía atómica no es algo que ha inventado el hombre, sino que siempre había existido en la naturaleza, aunque solamente el siglo XX lo descubrió y empezó a usarlo, ¿no? Así también podemos decir que Dios es eternamente Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero llegó un momento en el que se experimentó ese poder para siempre, aunque estuvo presente, pero te faltaba una manifestación óptima. El poder del Espíritu iba a hacer los testigos de Cristo, testigos para la extensión del reino.
Su testimonio iba a operar en una serie de círculos concéntricos cada vez más amplios. Primero Jerusalén, luego Judea, Samaria, que era un país medio judío con gentiles, y finalmente iría hasta el fin del mundo. Es decir, testigos para poder extender el reino. Oiga, un testigo es alguien que puede decir, yo sé que es verdad, porque yo lo vi, yo lo he vivido. Un testigo verdadero no lo es solo de palabra, sino en toda su vida. Estos discípulos ahora recibirían un poder diferente proveniente del Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. Él los capacitará de tal manera que su experiencia de formación junto a Jesús sea potenciada al máximo en la extensión del Evangelio del Reino de Dios hasta el último hálito de sus vidas y hasta lo último del planeta. ¡Qué tremendo! Es un hecho que habla por sí mismo. La palabra en el original para testigo es la palabra mártir. Seréis mis mártires. ¿Sí? Cuando uno ama a Jesús y relaciona su resurrección y ascensión con el reino y nace por la fe en Cristo Jesús, recibe el poder del Espíritu Santo para ser testigo, pero también, si es necesario, llegar a ser un mártir por la causa de Jesús. En Hechos capítulo 5, verso 32, hay un ejemplo muy lindo. Hechos capítulo 5, verso 32. Dice la palabra: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Saben qué? Ahí los discípulos estaban ante el concilio. Sí. Ellos querían matarlos. Y es que, hermanos, el sistema, el mundo, la religión legalista e ignorante, pues no armoniza con estos testigos llenos del Espíritu de Dios. Terminan estos siendo incómodos para aquellos. Terminan siendo una piedra en el zapato. Una iglesia es como Dios manda, cuando tiene cierta capacidad de incomodar al sistema. Pero cuando se allana y está dormida, está quieta. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia y las demás instituciones del mundo? Y aquí, en Hechos 5:32, los discípulos dicen, nosotros somos sus testigos. Una iglesia como Dios manda no tiene asistentes, sino testigos de Cristo rebosantes con el Espíritu Santo, moviéndose, no estancados en la comodidad del status quo o de la tecnología, sino haciendo la obra del Señor, apasionados por el reino, siendo amenazados pero nunca acobardados, sanos de corazón, no astutos con agenda propia bajo el brazo. En Hechos 5, 40 al 42, miren lo que dice la palabra. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Los enemigos del Evangelio del Reino de Dios azotan a los discípulos, ahora testigos llenos del Espíritu Santo, y ellos salen felices de la garroteada que les metieron, por considerarse dignos de al menos recibir esto en comparación a lo que su Señor hizo por ellos en la cruz del Calvario. Oiga atención, por favor. Una iglesia como Dios manda está compuesta por testigos y testigas serios, apasionados por Jesús y su reino,
gente fuerte que no se despostilla por un rozón con otro hermanito o hermanita. Una iglesia como Dios manda tiene testigos, testigas del Señor, que no andan de iglesia en iglesia, divagando, buscando sentirse bien atendidos, sino que es gente que milita, que apoya, que colabora, que se mete en los ministerios de la iglesia, que con madurez sabe sortear esos inconvenientes propios que se dan en la obra de Dios cuando uno está adentro metido, sirviendo. Esa es una iglesia como Dios manda. Iglesia como Dios manda, cuenta con testigos y testigas, con poder para extender el reino de Dios, aunque haya gente que a veces literalmente quiere vernos fuera, nos azote con su lengua y a veces hasta quiera matarnos. Somos testigos para extender el reino con el poder del Espíritu Santo. Leamos Hechos capítulo 1, 9 al 11. La palabra del Señor en Hechos 1, 9 al 11 dice así: Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto irse al cielo. Hermanos y hermanas, la ascensión de Jesús era necesaria, sí, para cerrar un ciclo y abrir otro. Los 40 días de las apariciones después de la resurrección se habían cumplido. Los 40 días de instruir a los discípulos en el reino de Dios se habían cumplido. Podemos comprender que aquel tiempo especialísimo no podía prolongarse indefinidamente. Tenía que haber un final con sabor a esperanza. Habría sido mucho peor el que las apariciones del Señor resucitado hubieran ido desapareciendo paulatinamente hasta, disculpen la expresión, quedar en nada. Era necesario que, como Jesús había entrado en el mundo en un determinado momento, saliera de la misma manera. Por otro lado, la esperanza viva del segundo retorno quedaría confirmada de esta manera. Es como cuando vamos al aeropuerto a despedir a un ser querido. Nos despedimos de él, le vemos irse, pero sabemos que pronto volverá o que nosotros iremos donde él está. La iglesia como Dios manda es una iglesia que más que estar mirando arriba es una iglesia que está mirando abajo. Llegan los 2 seres angelicales mientras los discípulos están viendo cómo Jesús se va y están ahí. Se desconectan un poco de la realidad y vienen ellos y les dicen: varones Galileos, ¿qué hacéis mirando arriba? Él pronto, así como le veis haber visto irse, los veréis volver. ¡Ey, aterricen! ¡Bajen, por favor! Una iglesia como Dios manda tiene sus ojos puestos en la tierra y con el corazón lleno de esperanza del segundo retorno de su Señor. Me encanta ver estos 2 seres angelicales orientando, consolando, pero aclarando el nuevo camino que los testigos del Cristo resucitado, llenos del Santo Espíritu, tendrán. Esto es, expandir el evangelio del reino de Dios. No mirando arriba, sino abajo. Hay muchas formas de ser una iglesia como Dios manda. Esto es, una iglesia que no pierde la esperanza de la segunda venida, pero con los ojos bien puestos en la realidad presente. ¿Cuál realidad presente? En este país, Ecuador, que acabamos de vivir 18 días de una tremenda movilización social de los más pobres de este país. Este país periferizado por la pobreza,
La iglesia, como Dios manda, deberá estar ahí junto al sufriente, asistiendo al que necesita, enseñando la palabra, liberando a los oprimidos y oprimidas por las fuerzas del demonio, acogiendo a los marginalizados con todo el problema y peligro, riesgo que eso conlleva a veces, porque eso no es fácil, hermanos y hermanas. Dejando de lado patrones eclesiales inspirados en modelos neoliberales de mercado, rompiendo al interior de las mismas con prácticas racistas y clasistas que el sistema se ha inventado de manera falaz y que muchas iglesias han apañado para parecerse más exclusivas, diferentes a los demás, que huelen un poco mejor, etc. Hermanos y hermanas, el Cristo resucitado pasó 40 días enseñando sobre el reino de Dios. Qué importante es decir y recordar esto. Resurrección y reino de Dios van juntos. Pero otra cosa. Después de que Jesús asciende, deja testigos para que en el poder del Santo Espíritu de Dios extiendan el reino. Pero el reino de Dios se lo hace con la esperanza del segundo retorno, pero con la mirada puesta bien abajo en la tierra, para servir, para ayudar, para militar. Esa es una iglesia como Dios manda. Que Dios nos bendiga y que podamos toda esta palabra irla entendiendo, viviéndola, encarnándola, amalgamándola en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra psiquis, y salga por nuestras manos y por nuestros pies, para seguir siendo y empezar a ser, si es el caso, una iglesia como Dios manda. Prepare su corazón. Vamos a tener nuestra Santa Cena del primer domingo de mes. Hermanos, hermanas, ese Cristo precioso que venció la muerte y que una vez resucitado pasó 40 días enseñando sobre el reino, que empoderó a sus discípulos con ese poder del Santo Espíritu de Dios para que seamos testigos y podamos justamente ser una iglesia como Él manda. Instauró usando elementos como el pan y el vino, una enseñanza eterna hasta que Él venga. Sí, me atrevo a decir eterna porque cuando Él venga vamos a cenar con Él como familia. Será el reencuentro con nuestro Señor que ascendió a los cielos. Pero hasta tanto, Él dijo: háganlo en memoria de mí hasta que yo venga. Por eso esta mañana partimos el pan, recordando que el cuerpo de Cristo nuestro Señor fue partido en la cruz. Y tomamos el vino, recordando que Él derramó su sangre en la cruz por nuestras culpas. Su cuerpo fue glorificado en la resurrección, pero en el pan y el vino nosotros lo recordamos en el aroma, en la textura, en el sabor. Recordamos la realidad de esos sucesos, pero este día nos gloriamos de su resurrección hasta que Él venga. Comamos el pan y bebamos el vino en memoria de Jesús. Gracias, Señor. Enséñanos a ser
esa iglesia como Dios manda. Iglesia que en la resurrección de Cristo relaciona el reino. Iglesia de testigos, testigas, llenos del poder del Espíritu Santo para extender el reino de Dios. Y Señor, también como decíamos, bendito Dios, ser esa iglesia que no solo mira a los cielos, sino que mira abajo. Y nos comprometemos con el ser humano, con sus condiciones, sus adversidades, para con el Evangelio del Reino transformar eso y estructuras de pecado. En el nombre de Jesús, esta mañana oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Agradecemos a Dios por su palabra a través de su siervo, el pastor Yesiel Carvajal. Esperamos haya sido de mucha edificación, de mucha bendición para usted, su familia, su hogar o donde quiera que nos esté escuchando y mirando. También agradecemos por su generosidad, sus diezmos y ofrendas que nos ayudan para apoyar a hermanos y hermanas de nuestra congregación y para que el Evangelio de Jesucristo, ese reino de Dios, siga expandiéndose. Sabemos que hemos vivido momentos bastante difíciles acá en el Ecuador estas últimas semanas, pero Dios no es deudor de nadie y siempre Él nos está bendiciendo, proveyendo y dando lo que necesitamos, dándonos lo que cada día requerimos para estar firmes acá en esta tierra. Los datos para que usted pueda hacer su transferencia o depósitos están apareciendo ahora mismo en la pantalla. En estos momentos, tome nota de aquello. Recuerde que los días miércoles, 18:30, 6:30 de la tarde, tenemos el culto virtual, el estudio bíblico virtual, donde se amplía, se profundiza la exposición de la palabra que se da los domingos. A propósito, en la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca se mantienen los 3 cultos presenciales, 8 de la mañana, 9:30 y 11 de la mañana. Usted puede asistir, está invitado, invitada para que pueda acompañarnos los días domingos a cualquiera de estos 3 cultos, donde obviamente se respeta todos los protocolos de bioseguridad. Gracias por haber participado con la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca YBI de este culto virtual. Un abrazo y las bendiciones del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de siempre. Hasta muy pronto.